Bienvenidos a Huertinga. En este video vamos a hablar de la Echeveria Ice Green, que es un híbrido obtenido por cultivadores coreanos. Y si bien aún no se encuentra registrada, se presume que sus parentales consisten por una parte en la Echeveria Laui, que esta es la nuestra, y por otra parte de la Echeveria Elegans, aunque algunos dicen que es de una variedad de la Elegans que se llama albicans. Y de la polinización cruzada de las flores de ambas especies se obtuvo una semilla que dio nacimiento a esta suculenta, que es la Echeveria Ice Green. Y si bien no pude encontrar información respecto al diámetro máximo promedio que pueden alcanzar sus rosetas, teniendo en cuenta que el máximo promedio de la Laui va de los 12 a los 15 centímetros y de la Elegans de 10 centímetros, estamos hablando de suculentas de porte pequeño y podemos inferir que respecto a la Echeveria Ice Green, el diámetro máximo promedio puede oscilar entre 10 a 15 centímetros, teniendo nuestra suculenta un diámetro de 8 centímetros, por lo cual le falta crecer un poquito más. Y es una suculenta que se caracteriza principalmente por su tonalidad pastel, que podríamos decir que es un verde azulado blanquecino. Pero dependiendo de las condiciones de su cultivo y del clima del lugar, puede ir variando en determinadas épocas del año con una tonalidad pastel rosada, como podrán advertir en los márgenes de las hojas de la nuestra. Siendo una suculenta que crece de manera muy compacta, con hojas gorditas, con mucha pruina, y que periódicamente les sugiero que realicen mantenimiento retirando las hojas basales secas cuyas reservas de agua y nutrientes ya ha consumido la suculenta, que es normal para su crecimiento, pero cuando se secan por completo es conveniente retirarlas, ya que si se humedecen esas hojitas secas es un lugar que les atrae muchísimo a varias plagas como la cochinilla algodonosa, y mejor prevenir haciendo estas tareas de mantenimiento periódico. Siendo por otra parte su velocidad de crecimiento en nuestra experiencia más bien moderada, y para que se den una idea vamos a mostrar un fragmento del video del unboxing que hicimos hace 5 meses del hermoso regalo de un montón de suculentas que nos hizo Maru González del canal de Instagram El Rincón de Anita, entre las cuales se encontraba esta hermosa suculenta, y pasados esos 5 meses así es como se encuentra en la actualidad, que está ubicada en una maceta número 10 y como podrán advertir ha crecido un poquito, pero comenzó a desarrollar hijitos en la base del tallo, lo cual me tiene muy entusiasmado porque en poco tiempo ya va a iniciar su propia colonia de hijitos alrededor de la base del tallo. En cuanto a su época de floración, es en primavera, desarrollando las típicas florcitas de muchas echeverías que son acampanadas con tonalidad rosada y amarilla. Siendo importante saber que pueden utilizarse las brácteas, o sea las hojitas de la vara floral, para su reproducción. Siendo otro dato muy importante la comparación de su tamaño con Nichu, nuestro chanchito salvaje, que recién se acaba de despertar de su siesta número 5 del día. También hay que tener en cuenta que es una suculenta que puede llegar a entrar en reposo en inviernos muy fríos, y se van a dar cuenta porque va a detener por completo su crecimiento hasta que comiencen a elevarse las temperaturas. Y ahora me gustaría compartirles los cuidados de esta suculenta en climas templados. Respecto al riego, y como regla le aplicamos un riego en profundidad al ras de la maceta una sola vez a la semana, y en inviernos muy fríos cada 15 o 30 días, siendo importante que el sustrato empleado sea adecuado para suculentas, y el nuestro lo explicamos en un video que tenemos en el canal, que pueden poner en el buscador de YouTube Sustrato Huertinga y les va a aparecer. Pero en esta suculenta en particular, y teniendo en cuenta que uno de sus parentales es la Echeveria Laui, siendo muy propensas a la pudrición de sus raíces por exceso de riego o humedad, en la preparación del sustrato aumentamos la proporción del componente mineral por sobre el componente orgánico, cuestión que drene mucho más rápido el agua de riego o lluvia, para reducir al máximo cualquier riesgo de pudrición.
En cuanto a la iluminación y en nuestra experiencia, es aconsejable que se encuentre todo el año a la intemperie, con sol directo de toda la mañana y el resto del día semisombra, o bien sol directo de la tardecita, pero el resto del día semisombra, ya que con poca iluminación solar se nos va a etiolar, se va a estirar tratando de alcanzar una mejor fuente de luz solar, y con mucha exposición solar directa fuerte es muy propensa a sufrir quemaduras. Como podrán apreciar que lamentablemente tiene nuestra suculenta en la punta de alguna de las hojas basales, y esto fue por las olas de calor que tuvimos en verano en nuestro país, Argentina, pero una vez cicatrizadas esas quemaduras en realidad no hay mayores problemas. Y son hojas que al ser basales eventualmente se van a terminar de consumir y secar, siendo sustituidas por las hojitas nuevas que va desarrollando en el centro de la roseta. En cuanto a la tolerancia al frío, en nuestra experiencia es una suculenta que puede tolerar heladas leves, pero tomando el recaudo de que si descienden mucho las temperaturas, intentemos mantener el sustrato seco, con lo cual va a aumentar sus resistencias al frío. Y sus métodos de reproducción puede ser por hoja, tanto de la roseta como de la vara floral, o sea las brácteas, pero también puede ser separando hijuelos que con el tiempo va a ir desarrollando en la base del tallo, recomendándoles que los retiren una vez que alcancen aproximadamente 1/3 del tamaño de la roseta madre, ya que en ese punto los hijitos van a tener hojitas con las suficientes reservas de agua para facilitarnos después su enraizamiento. Y eso fue todo, espero que les haya gustado este video de esta hermosa suculenta que créanme que ha sido muy difícil conseguir información, mucho de la cual que he brindado en este video ha sido a partir de mi propia experiencia con ella, y de la cual seguiré aprendiendo y compartirles todo aprendizaje nuevo. Así que espero que les haya gustado, como siempre se agradecen unos muy buenos likes, y si no están suscritos no se olviden de suscribirse. Nos vemos en un próximo video, chao.